En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo me hago a un lado para que el Espíritu Santo, por medio de mi Padre Santísimo, se lo pido, por medio de su Hijo amado Jesucristo, te lo pido, Padre Celestial, que tu Espíritu sea el que dé este estudio, que Él sea el que toque todos los corazones de mis hermanos y de las personas que lo oigan, mi Dios. Gracias te damos por estar aquí sirviéndote a tus pies, mi Señor. Y el estudio general es la excelencia de la sabiduría. La vez pasada di el primero y este es el segundo. Y el tema de este segundo estudio es el principio de la sabiduría. Y el texto es Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Significa respeto, respetarlo, honrarlo y obedecerlo. Vemos Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y cada vez que venimos a la palabra, a la escritura, esa tristeza que tenemos se va. Y no es que sea algo mágico, sino que es la palabra poderosa de Dios. La palabra poderosa de Dios dice que es arma de dos filos, que discierne hasta los huesos todo lo malo, toda tristeza, todo orgullo, todo rencor, toda soberbia, todo eso lo discierne la palabra de Dios. Dice, la palabra debe de transmitir gozo. Cada vez que vamos a la palabra de Dios y vemos todas esas promesas que nos tiene en Proverbios, vemos sus maravillas y debemos de estar gozosos por todos los consejos y cosas que nos da. Dice, no como el que dijo Dios, no como el que le dijo Dios que diera su riqueza y se entristeció, ¿verdad? Aquel hombre que decía que él sabía, que él hacía todo lo que Dios le pedía, pero que cuando le dijo que diera su riqueza, él se entristeció de vez de haberse gozado que un Dios poderoso le pidiera eso. Dios ya nos dio todo a sus hijos, Él ya nos dio todo. Nos dio a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, y quisiéramos tener más de Cristo para hacer más ancho nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. En Primera de Reyes vemos, Cuando le dijo Salomón, ensancha mi corazón como la arena del mar. así, ¿verdad? Como le dijo Salomón a Dios cuando le dijo, Salomón, ensancha mi corazón como la arena del mar. Y ahora vemos Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para seguir a Dios tenemos que tener temor, no el temor de miedo, de ese temor que decimos, ay, sentimos feo, o me asustó, o tengo ese miedo. No, el temor a Dios es la obediencia, es el temor no es el miedo. Para seguir a Dios tenemos que tener temor de Dios, que es respetarlo, honrarlo y obedecerlo. Nuestra actividad debe de tener un corazón más ancho y que cada capítulo y versículo que tenemos que leerlo con ese respeto para honrarlo, obedecerlo, redarguirlo, comer, meditar los versículos. Recuénteme, Sofilito. Ay, padre de la... Y agua de grófico. Uy, agua de Hermana grófico. Fanny, su micrófono, por favor. Perdón, mi Dice, hermana, me disculpan que se me... sí, no te preocupes, mija. Aquí Hay el que niño es mío, honrarlo, respetarlo y obedecerlo. Hay que meditar su escritura, hay que saber qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios. Pero cuando estamos agotados, angustiados, ahora sí le piden a Dios. Hay veces que muchas veces hay unos que se gozan de sus fiestas, del mundo y de todo, y se olvidan de Dios, pero cuando tienen alguna angustia, van corriendo a pedirle a Dios
angustiados le piden a Dios que lo ayuden, que por favor les haga el milagro, pero cuando están contentos no los buscan. Entonces hay que buscar a Dios tanto cuando estemos gozosos como cuando estemos angustiados. Pero no es así, tenemos que tener temor de Dios. Quiero respetarle, quiero honrarle, quiero obedecerle. La sabiduría no depende cuántos años estudio, la sabiduría ni de cuántos títulos tengo. Y algunos le dicen, ¿cuánta sabiduría tienes? No es así. Algunos nos dicen, ¿verdad? Eres licenciado en arquitectura. ¡Ay, cuánta sabiduría tienes! Y no es así. La que tiene es conocimiento. La sabiduría es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Porque la gente pregunta, ¿qué especialidad tienes? ¿Cuánto hemos estudiado? Pero eso no significa que uno es sabia, solo tiene conocimiento. Y se pueden comportar mal como soberbios, enojones, prepotentes, creen que todo lo saben. Algunos profesionistas, ¿verdad? Que no conocen a Dios y que no tienen esa sabiduría, a veces se portan prepotentes. Algunos hasta médicos, enfermeras o alguna otra profesión que creen que todo lo saben, que si alguno les dice algo, creen que uno les está diciendo porque también creen que todo lo saben. No, a veces le decimos porque vemos que le falta algo, pero no es porque sabemos todo nosotros, sino porque vemos que algo les falta, porque pues al conocer a Dios completamente, Él nos va a ir dando su sabiduría. Sobre todo en los cristianos, el que tiene doctorado, pero ¿cuántos de estos obedecemos y vivimos conforme a los mandamientos de Dios? Hay muchos cristianos, y lo vemos a veces en las iglesias, que es triste, ¿verdad? Que tienen posgrado, que tienen doctorado, y ellos se sienten, por ejemplo, más que a lo mejor un albañil o que una persona que no estudió y se comportan iracundos a veces o contestan feo o le dicen a uno algo. Por ejemplo, a mí me pasó, yo le dije a una doctora que había ahí, ella le dijo a mi esposo que me iba a atender porque tenía yo una diarrea y no había ido a la iglesia. Sin embargo, al otro día yo fui a la oración, terminó la oración y le dije que si me podía atender y ella estaba molesta y me dijo que no podía atenderme, que ella no llevaba recetario, pero muy prepotente, muy grosera, y ahí vemos que es una falta de sabiduría que tienen. Tendrán todo el conocimiento que ellas puedan tener, pero no tienen la sabiduría de Dios. Todos los cristianos deberíamos de ir al seminario a conocer más a Dios, no solo para ser pastores, sino que los que tienen llamado, dice, ya sean maestros, discípulos, un conocimiento más o una graduación, y damos gracias a Dios por eso. Pero cuanto más vamos a vivir la sabiduría en respeto, en honrarlo y en obedecerlo. Siempre hay que, como nosotros, ¿verdad? Que hacemos esos estudios. Lo hace cada uno, lo hace el hermanito Miguel, Jacqueline, Aida, Fanny, en el hermanito Luis, en el hermanito Diego, en el hermanito Ruby, y así tantos que hacen estudios que nos enseñan y nos bendicen siempre. Eso es muy bueno porque de ahí vamos aprendiendo a conocer a Dios, a saber quién es Dios realmente en nuestra vida. Sobre todo los cristianos que vamos a la iglesia, que oramos, que ayunamos, que leemos la Biblia. No nada más es leerla, también es meditarla, es redarguirla, es conocerla para que así nos hablen verdaderamente del Dios que tenemos y de su sabiduría. La sabiduría nos enseña a vivir la vida, la sabiduría que viene del temor de Dios. La corrección que yo experimenté de mis padres fue de golpes, gritos, con toda su ira. Pero cuando viene
vienen a Dios y lo obedecen y lo obedecen, lo respetan y lo honran, los padres cambian y saben que no pueden educar a los hijos con golpes, que deben de educarlo con conciencia, con la palabra de Dios, y los padres van cambiando porque ya tienen el temor de Dios. Entre más se conozca a Dios, entre más leamos la palabra de Dios que es poderosa, más vamos a conocer ese Dios que tiene esa sabiduría y que nosotros nos va cambiando, nos va redarguyendo, nos va liberando de tantas cosas para poder tener esa sabiduría. Nuestra forma de hablar cambia porque ya no decimos groserías, ya nos comportamos con el temor a Dios, ¿verdad? Ya cuando vamos a gritarle al esposo, a decirle algo que no nos gusta, inmediatamente nos retractamos y decimos, perdóname, Señor, calla mi boca, pon un guarda, y empezamos, sí, mi vida, Dios te ama, yo también, a pesar de que no nos guste algo que Él haya hecho, porque Dios nos va cambiando, porque tenemos ese temor de honrarlo, de obedecerlo y de respetarlo. La sabiduría nos enseña a vivir la vida en todos los aspectos. La familia ha de hablar, la forma de hablar, la forma de vestir, transforma nuestra forma de pensar y transforma nuestra forma de actuar, que es lo principal. La sabiduría de Dios, al conocer a Dios, a realmente a obedecer a Dios, a respetarlo y a honrarlo, nos ayuda a actuar y como la imagen de Dios, misericordiosos, tiernos, ayudadores. Todo eso nos ayuda a ser mejores. Dice, y respetar el nombre de Dios y su presencia, porque luego se nos olvida quién es el motivo. El motivo de nosotros es Dios. Muchas veces en la mañana nos levantamos y tenemos esa comunión con Dios, y va pasando el día y nos desconectamos de Dios. Ya pensamos en otra cosa, ya hacemos otra cosa, ya a lo mejor contestamos feo. No, la presencia de Dios debe de estar en nosotros las 24 horas del día, siempre pensando en Dios, en cómo actuar, cómo comportarnos, qué hacer, por medio también dirigidas por su Espíritu Santo. Y vemos Proverbios 8, del 22 al 35. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo y antes de sus obras. Fuerte, papá. Eternamente. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrado, antes que tuviesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba y cuando afirmaba los fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto y a las aguas que no pasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenando no todo y fue su delicia. Todos los
días teniendo solas adelante de él en todo tiempo. Huélgame en la parte. Síguele, papito. Habitable, ya lo dijiste. Habitable de su tierra, y mis delicias son los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan sus caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas, porque el que me hallare hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Excelencia y eternidad de la sabiduría. Estos pasajes son la excelencia y la eternidad de la sabiduría. Qué hermosa lectura. Solo uno dice, Señor, qué grande eres. Me asombro, no es suficiente. El 33, atender al consejo y ser sabio, y no lo menosprecies. Ahí viene que nos está dando un consejo, ¿verdad? Atender al consejo de Dios y ser sabios y no lo menospreciemos. En el libro de Proverbios hay muchos consejos y el único que da consejos es Jesucristo. Nosotros damos opiniones, pero cuando se da un consejo es a través de la palabra de Dios. Si en algún momento os pidieran a nosotros un consejo, sería a través de la palabra de Dios. Y vemos Proverbios 8 del 2 al 14. Cabezos. Fuerte, mi cielo hermoso, no te oigo ni yo. Bueno. Para en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, oh a vosotros clamo, y mi voz es la de los hijos de los hombres. Entended simples discreción, y vosotros locos entráis en cordura, entrad en cordura. Oí porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. En justicia son todos los razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas, todas ellas son rectas, mi vida. Son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Sí, mi vida. Recibí mi enseñanza, no plata y ciencia antes que el oro escogido. Oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear. No es de compararse con él. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Qué hermosa descripción de lo que involucran lo que es sabio. En Proverbios 8 tenemos 7 virtudes de la sabiduría.
Dice, primera es la cordura, 2, el conocimiento, 3, el consejo, 4, la inteligencia, 5, el poder, 6, la justicia, 7, el temor de Jehová. La cordura la podemos encontrar en el versículo 8, en el capítulo 8 de Proverbios, versículo 12. El conocimiento lo encontramos también en Proverbios 8, versículo 12. El consejo lo encontramos en Proverbios 8, versículo 14. El poder lo encontramos también en el versículo 8, en el capítulo 8, perdón, versículo 14. La justicia la encontramos en el capítulo 8, versículo 15. Y el temor de Jehová lo encontramos en Proverbios 9, capítulo 10. Grandes virtudes de la sabiduría. Para eso necesitamos cordura, conocimiento. Eso es muy importante. Conocer a Dios en su palabra nos da poder, nos da seguridad para actuar en la vida cotidiana, sencilla que vivimos. El consejo de Dios, el poder de Dios y la justicia de Dios y el temor a Dios, la multiforme gracia de Dios nos provee de sabiduría. Una persona cuerda no lo hace, arrebata tardamente para honrar a Dios. A Dios hay que conocerlo a través de su palabra. Dice, ¿cuál es su consejo? Lo vemos en el verso 4, el buen juicio, yo soy la inteligencia y el poder de Dios para vencer la tentación y el poder de Dios para nuestra debilidad. Muchas veces decimos y dice la palabra de Dios que si estamos débiles, Él nos dará su poder. La cordura. ¿Qué significa la cordura? Juzgar y discernir correctamente, actuar con prudencia. La prudencia es guía de las demás virtudes. Dispónela, razona de discernir. ¿Qué es discernir? Es para pasar de la teoría general a pasar a la práctica y a la experiencia. Le va a ayudar a la prudencia. Hombre es hacer las cosas con sentido, hombre cauto. Y así es, ¿verdad? Nos da la cordura y la cordura dice juzgar y discernir correctamente, actuar con prudencia y la prudencia nos guía, ¿verdad? Nos guía a las virtudes y disponer a razones y discernir. ¿Qué es discernir? Pasar de la teoría a la práctica. Y así es, ¿verdad? Cuando leemos la escritura, cuando vamos a esa Biblia, a esas promesas que Dios nos dio, a esa palabra poderosa que es arma de 2 filos, pues tenemos que no nada más quedarnos a nosotros, sino decirle a los demás las maravillas que ha hecho Dios, tanto en nosotros como en los demás, qué es lo que quiere que obedezcamos, cómo honrarlo, cómo respetarlo. Dice conocimiento, información obtenida en toda la vida. Es la parte técnica de la sabiduría para tomar lo bueno y para tomar buenas decisiones. No es malo estudiar. El conocimiento es como un martillo. Yo ya tengo conocimiento y puedo dar un consejo. Ya tenemos conocimiento de Dios, de su palabra. Entonces, a base de su palabra, yo ya tengo la experiencia, ya puedo dar un consejo. La experiencia tendrá el mismo conocimiento de un niño que de un joven o de un joven que un adulto. No, ¿verdad? Vemos que un niño pues no tiene la misma experiencia que un joven. Un joven pues no tiene la misma experiencia que un adulto. Por eso desde chicos hay que enseñar a nuestros hijos lo que es el temor a Dios, lo que es la sabiduría.
Dice, el consejo es la instrucción de la sabiduría instruyéndolos. La sabiduría te está dando el consejo. Hace años escuché al Señor, a mi Dios, y vino a mi mente y me despertó y dije, vino a mi mente una palabra de Dios y me despertó. Dije, la voy a escribir, y me desperté y volví a orar y volví a oír esa cita que me dio. Y la cita es que guiñe algo el ojo acarrea tristeza. El que guiñe el ojo acarrea tristeza. Y yo me creía muy sabia y creía que todo lo sabía. Y cuando leí ese versículo y lo medité y lo vi, dije, oh Dios, me estás abriendo el panorama, que debía de leer la Biblia y pedir consejo a Dios, que cada vez que yo quisiera hacer algo no es por lo que yo crea, ni por mi sabiduría, porque mi sabiduría no es la de Dios, sino es por la sabiduría de Dios. Es ir a la Biblia y pedir el consejo de Dios sabio para hacer algo que yo tenía que hacer. Dice, y hay más experiencias que desgarran el alma, y aquí hay muchas experiencias en todas las que estamos. En todos los que estamos aquí hay también experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Por falta de esa sabiduría cuando no conocíamos a Dios. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué experiencia tuvo cuando no tenían la sabiduría, cuando no conocían verdaderamente a Dios? Hermanita Fanny, Jacqueline, Mayra, Aida, hermanito Miguel, ¿alguna experiencia que haya tenido que todavía no tenía el temor de Dios ni conocía a Dios? Bueno, pues, Fanny, por favor, mi hija linda. Fanny, si nos podrías decir una. Es que tienen sus micrófonos cerrados. Hermanita Fanny, tiene su micrófono cerrado si quiere participar. Margarita, qué pena con ustedes, que es que aquí Samuel, Amir está, mejor dicho, haciéndome reír y me distrae, y yo no estaba así como muy atenta, mana Margarita, tú me disculpas. Sí, mira, es que antes de tener a Dios, pues sí leía la Biblia, pero no lo conocía realmente. Y un día yo orando, Dios me dijo una cita, y después, pues ya despierta, volví a orar, y esa cita era, guíñele el ojo y acarrea tristeza. Y pues para mí fue triste, ¿verdad? Porque yo creía que todo lo sabía, me creía que era sabia en mi propia sabiduría, no en la sabiduría de Dios. Y me di cuenta que Dios quería que yo fuera a la escritura, que yo leyera la Biblia, que la meditara, que la masticara y que le pidiera el consejo de su sabiduría por medio de su palabra. Entonces, aquí nosotros hemos tenido varias experiencias antes de conocer a Dios. ¿Alguna experiencia que tú nos pudieras compartir? Sí, bueno, seguimos, dice, abre su... No, porque no Sí, tenía yo creo que ninguna. se le fue a la hermana Fanny. Se le ha de haber ido, hermanito Miguel. Si usted me pudiera decir una experiencia que tuvo, cuando no conocía a Dios, si puede, hermanito Miguel. Dice, el consejo es autodidacta y abre su Biblia y Dios te hablará. Si tú abres tu Biblia, Dios te va a hablar. Dice, la inteligencia, capacidad de entender, pensar, razonar
Dios nos ha hecho personas inteligentes que nos enseña a entender lo que pasa, y también la inteligencia es sinónimo de la sabiduría. Él dijo, hagamos al hombre como a su imagen y semejanza. Y si nos hizo inteligentes, pero hay que tener el tiempo de meditar, de hacer un espacio, de saber cómo está nuestra vida delante de Dios. Necesitamos ese tiempo para pedirle a Dios que nos escudriñe, que nos muestre nuestro corazón y ver realmente cómo estamos en la vida de Dios. Si realmente tenemos esa cordura, si realmente tenemos ese conocimiento, si tenemos la inteligencia, el poder, la justicia, si realmente tenemos el temor a Jehová para poder dar un consejo, o si realmente vamos a la Biblia para que Dios nos aconseje cuando tengamos algún problema. Dice, pero eso a nuestros, dice, por eso a nuestros hijos ya no les decimos burro ni falta de inteligencia, a menos que tengan una discapacidad o que disminuye la capacidad de cordura. Dice, el poder tiene que ver con la fuerza para resistir en situaciones de peligro. La sabiduría nos da poder, fuerza para resistir el peligro. ¿Cuántas veces Dios nos ha salvado de los peligros? Dios a veces sin saber nosotros nos ha salvado. Por ejemplo, cuando yo era chica, me caí en un hoyo y hasta se me cayó mi zapato. Como era de noche, dije, ay, Señor, yo me voy a ir y mañana vengo por él. Cuando voy al otro día y veo ese hueco donde me iba a caer lleno de varillas por todos lados, ya no bajé ni por mi zapato. Dije, gracias, Señor, por haberme salvado, porque no sé cómo no me enterré una varilla, pero eso fue gracias a mi Dios. Dice, tal vez tenga la capacidad de manejar, pero tal vez tengas la capacidad de manejar tu carro, pero si no conoces el reglamento, mejor no manejes. ¿De qué color es el semáforo? El semáforo, ¿de qué color es, Ramón, el semáforo? Verde, ámbar y rojo. Así es, pero si no conocemos el semáforo, que yo ahorita tengo mi duda, no sé si es rojo o verde, si es rojo, amarillo y verde. Creo que primero va rojo, luego amarilla y luego verde. O como dice mi esposo, primero... Así es, rojo. Primero el va verde rojo, ¿verdad? a rojo. Sí, primero rojo, luego amarillo y luego verde. Pero si no lo conocemos realmente... Ámbar, es ámbar. Sí, perdón, no es amarillo, es ámbar. Es color ámbar, es rojo, ámbar y verde. Pero si no conocemos el semáforo, pues a veces a lo mejor nos pasamos y puede haber un accidente. Dice que es un semoviento. Un semoviento es cualquier ser vivo de 4 patas que anda en la carretera. Y cuando se le atraviesa una vaca, eso es un semoviente, es conocimiento y el poder de actuar si pasa uno. A veces, ¿verdad? Si no tenemos ese control del carro y todo eso, y el poder de ver, ¿verdad? Vemos una vaca y damos el volantazo y lo controlamos para poder seguir adelante. Dice, ese es actuar. Un semoviente, los que manejen, agarren el reglamento para poder evitar accidentes. Porque, por ejemplo, si no sabemos que en ciertos lados
en el reglamento nos dice que si el disco dice que pasan vacas ahí, pues hay que ir más lento. Pero si no tenemos el reglamento, ¿cómo vamos a saber que por ahí ese disquito nos está diciendo que vayamos lentos porque va a pasar un semoviente que es una vaca? Podemos atropellarla y tener un accidente muy fuerte. Entonces hay que tener ese conocimiento para vivir la vida cotidiana sin problemas. Y así como tenemos que conocer ese reglamento para poder manejar, nosotros tenemos que conocer verdaderamente la palabra de Dios para poder vivirla, para poder tener ese temor a Dios. Dice, cuando los discípulos le dijeron que no pudieron sacar los endemoniados, y él les dijo, ¿qué es eso? Se sacan con ayuno y oración, y eso era falta de conocimiento. Después estuvieron 3 años oyendo la palabra de Dios que les enseñaba ese conocimiento, y ya después de ese conocimiento y del temor a Dios que le tenían, ellos pudieron hacer también sacar demonios, curar a la gente y hacer esos milagros. Dice, justicia implica la verdad, lo correcto, temor de Jehová. Y lo vemos en Proverbios 9:10. El temor de Jehová y el conocimiento. Y el conocimiento del Santísimo y la inteligencia. Dice, así verdad es, dice, el temor de Jehová es el principio y el conocimiento del Dios Santísimo es la inteligencia. Aquel que busca a Dios ya tiene todas estas virtudes. Aquellos que proclaman a Dios, que ayunan, que oran, que oran unos por otros, que se sientan a leer la Biblia, que tienen esa comunicación de Dios las 24 horas del día. Él los refina, los cambia, los renueva y los ayuda. Dice, lo vemos en Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque de Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Para tener todo esto hay que tener una diserción, toma de decisiones. Si prestas oídos, si buscares, tenemos que tener una disposición. Sí dice aquí que si nosotros ponemos oídos y si buscaremos a Dios con temor, honrándolo, obedeciéndolo, tenemos esa disposición, Él nos puede dar esa sabiduría. Y vemos Proverbios 2 del 1 al 24. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de ti. Guardaréis dentro de ti, siempre estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, si eres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y inteligencia. Él da la sabiduría a los rectos. Es escudo
a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y Preserva. Entonces entenderás justicia y Equidad equidad y y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en todo tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te perseverar la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se vuelvan en las perversidades, dice. Las veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer y de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero por de su su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán juzgados. Tenemos que tener ese deseo de lograrlo y pienso que todos quieren tener estas virtudes. Todo esto hace la sabiduría. Es indispensable saber quién es Dios. Dios es sabio y no aceptamos sus consejos y no olvidar que Él es poderoso, maravilloso y 3 veces santo, que es el Dios de lo imposible, solo Él. Y debemos reconocer que aborrece el pecado y Él disciplina a quien no obedece su palabra. Y así es, hermanos, debemos de saber realmente que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande que ayuda al que le obedece, al que le teme, al que le respeta, al que lleva la cordura, la inteligencia, el conocimiento, el poder, justicia y sobre todo el temor de Jehová. Dice, ahora vemos Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estamos actuando sin cordura y sin inteligencia, sin el temor a Dios, apartados de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo cuando no obedecemos realmente, cuando hacemos lo que queremos, ¿verdad? Que no hacemos su voluntad, no lo obedecemos, no lo respetamos. ¿Cuándo? Cuando caemos en todos los pecados, cuando realmente ponemos un pie en el mundo y uno en Dios. No, Dios a los tibios los vomita. Debemos de ser firmes en Dios, seguir a Dios, ver a Dios, buscar a Dios sobre todas las cosas. Dice, búscame de madrugada y búscame de madrugada. ¿Por qué es buscarlo de madrugada? Buscarlo de madrugada porque Él tiene que ser el primero en nuestra vida cuando despertamos, dándole gracias por la misericordia que ha hecho por nosotros, dándole gracias y teniendo en ese cuarto de guerra nosotros solos con Él una plática, una oración para llenarnos de Él, llenarnos también de su palabra, leer su palabra, escudriñar su palabra para andar en el temor de Dios.
Dice, si ya conoces a Dios, ya no podemos estar comportándonos sin conocimiento, sin inteligencia y sin sabiduría. 3 consecuencias de la sabiduría. Limpieza, Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio y que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así es, hermanos. Debemos de tener un corazón limpio, pedirle siempre a Dios que nos dé ese corazón limpio, que siempre pidamos que su Espíritu Santo, con su fuego poderoso, saque toda esa maldad de nuestro corazón. Larga vida, lo vemos en el Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Exactamente, hay que apartarnos del mal, siempre estar en el bien y buscar siempre la paz de nosotros mismos y de nuestros semejantes. Siempre estar dispuestos a ayudar, siempre estar dispuestos a abrazar si lo necesitan, siempre estar dispuestos a dar un consejo, pero en la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Y más sabiduría. Siempre hay que pedirle a Dios más y más sabiduría. Debemos juzgar y definir y tomar las mejores decisiones. Debemos de ver, de juzgar lo que estamos haciendo realmente, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, y definir y tomar las mejores decisiones, pero siempre yendo a la Biblia con el temor de Dios y la sabiduría. Y cuando vemos que nos están resultando las cosas, es bueno pedir consejo en la palabra de Dios, dirigidas por el Espíritu Santo. Siempre hay que pedir, ¿verdad?, al Espíritu Santo que nos dirija para poder dar un consejo por la palabra de Dios. En la vida vamos a tener diferentes circunstancias que se nos presenten y debemos tomar las mejores decisiones. Porque, por ejemplo, con nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces no saben qué estudiar, no saben en qué prepa inscribirse, y muchas veces muchas veces ellos tienen que tomar las mejores decisiones. Y otras veces nos dicen a nosotros, ¿verdad? Que si los aconsejamos, que si les decimos. Pero si nosotros no vamos a la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que tenemos que decir con la palabra a nuestros hijos, pues muchas veces toman malas decisiones y hasta nos culpan. Es que por tu culpa no estuve bien, es que por tu culpa no me aconsejaste. Pues sí, no le aconsejamos bien porque a veces no vamos a la palabra. A veces le decimos por nuestra sabiduría que nuestra sabiduría no sirve. Tiene que ser la sabiduría de Dios, dirigida por el Espíritu Santo, con su divina palabra, para poder dar ese consejo a nuestros hijos y que tomen la mejor decisión. Dice: usted con inteligencia y con temor de Dios, y usted tiene el poder de Dios, los puede aconsejar porque tiene estas virtudes. Cuando tenemos esa sabiduría, tenemos todas esas virtudes y tenemos temor a Dios, y entonces, como les dije hace rato, podemos aconsejarlos sabiamente, podemos aconsejarlos bien. Dice que las palabras nos animen, larga vida y más sabiduría. Hable de Cristo y de la sabiduría del Señor a sus hijos y a todo el que lo necesita, en el nombre poderoso de Jesús, para gloria del Padre y con el poder del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, y los que escuchen, espero que este estudio les abra su corazón, su mente, para recibir a ese Dios todopoderoso, para tener esa sabiduría, ese conocimiento, esa cordura, ese juicio,
cumpliendo todo lo que hablamos aquí y le doy gracias a mi Padre Celestial en nombre de Cristo Jesús por el poder de su Espíritu Santo que siempre nos redarguye, nos sana, nos lleva a tener esa sabiduría por medio de Dios, por medio de su hermosa y divina palabra poderosa que nos enseña día a día quién es el Dios al que servimos, quién es el Dios al que amamos, quién es el Dios al que buscamos, y le doy toda la gloria y la honra a mi Dios y le doy gracias por haberme dejado este día servirle a sus pies. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y te doy gracias por Miguel Ángel, por Fanny, por Mayra, por Aida y sobre todo por el hermano Miguel Ángel, que él presta este Zoom, que él quiere que toda la gente conozca a ese Dios poderoso que tenemos, a ese Dios que aunque estamos cansados, abatidos y con tribulaciones, Él nos levanta, Él nos abraza, Él nos llena de su amor y nos llena de su sabiduría para andar en esta vida. Siempre hay que estar las 24 horas conectadas a Dios. Amén.